Desafíos clínicos y de salud pública, tenemos el honor de presentar a la doctora Fadia Uribe Hidalgo. Ella es médico infectóloga y pediatra e investigadora en enfermedades infecciosas e inmunoprevenibles, investigadora asociada en la Fundación Cayetano Heredia, infectóloga pediatra en la Clínica San Felipe y el Hospital San Bartolomé. Y en esta oportunidad nos va a presentar el tema de enfermedades transmitidas por vectores en expansión. Esta es una excelente oportunidad para profundizar en uno de los mayores retos de la medicina moderna y actualizar nuestros conocimientos sobre enfermedades transmitidas por vectores. Es un honor contar con su presencia, doctora. Puede comenzar con su ponencia. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Primero, agradecer un cordial saludo a SOCIEM de Cusco por la invitación. Para mí es muy grato estar presentes ante ustedes en este momento y poder hablarles un poco acerca de estas enfermedades reemergentes en el curso que están realizando, que me parece un curso bastante interesante. En esta oportunidad, yo les voy a hablar acerca de las enfermedades transmitidas por vectores en expansión. ¿Me permiten un momento y yo les comparto la pantalla? ¿Qué pasó? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, enfermedades transmitidas por vectores en expansión. Vamos a hablar un poco acerca de estas enfermedades y uno siempre se pregunta, me van a disculpar porque estoy un poquito con laringitis, entonces voy a tratar de que la voz me dure toda la hora. Eh, Siempre nos preguntamos qué es una enfermedad zoonótica, qué diferencia tiene con una enfermedad metaxénica. Y aquí quiero partir. Una enfermedad zoonótica es una enfermedad que se puede transmitir de los animales a los humanos. ¿Cuál es la diferencia con una metaxénica? Una metaxénica en realidad es una enfermedad zoonótica, es una zoonosis, pero que tiene además que se va a transmitir a través de un vector. Entonces, de estas enfermedades son las que vamos a comentar en este momento. Y para comentarles, durante la presentación vamos a hablar de qué factores son los que influyen en la expansión de estos vectores, cuál es la epidemiología de estas enfermedades transmitidas por vectores en expansión. Hablaremos un poco acerca de la parte epidemiológica, un poco de clínica y cuáles son esas dificultades que tenemos para poder erradicar estas enfermedades, tanto como dengue, zika, chikungunya, malaria, leishmania, cuál es la resistencia y el control vectorial que se tiene y algunos retos y perspectivas. Para comenzar a contarles, estas son enfermedades o infecciones transmitidas por artrópodos hematófagos, por mosquitos, por flebotomos o triatominos también. Y van a ser un importante problema de salud pública en el Perú y en general en el mundo, ya sea que tengan estas áreas tropicales o subtropicales también. Y sabemos que en toda Latinoamérica, por lo menos la mayoría de países, Colombia, Perú, Brasil, Ecuador principalmente, tenemos esta zona subtropical o tropical. Entonces vamos a hablar de, por ejemplo, el vector de Anófeles que transmite no solo dengue, sino también Zika y chikungunya. Tenemos a la Aedes que puede transmitir malaria, al triatoma que comentábamos que transmite la leishmania o leishmaniasis, ya sea cutáneo o visceral, y los flemotomos como la enfermedad de Chagas. Eh, y en muchos lugares, inclusive, vamos a encontrar a estos vectores que se les llaman de diferente manera. Por ejemplo, a los triatomas también se les llama chinches besuconas o vinchucas, que son insectos hematófagos o vectores de enfermedad de Chagas. Factores que ayudan a la expansión de estos vectores.
Tenemos en primer lugar el cambio climático, el aumento de la temperatura o los cambios en los patrones de lluvia van a favorecer, van a favorecer la proliferación vectorial. La urbanización acelerada y la migración, donde antes que eran ah, áreas tropicales o áreas selváticas, muchas veces todas estas áreas están siendo urbanizadas. La resistencia a los insecticidas. No solo es la resistencia antimicrobiana, sino también la resistencia a los insecticidas que hacen que cada vez estos sean resistentes y por lo tanto tengamos muchos más vectores. La globalización y la movilidad humana, con, la, con el movimiento humano de países en países, de regiones y movimientos y viajes a todo el mundo, también han movilizado las enfermedades y ha habido dispersión no solo de vectores, sino también de agentes infecciosos. Vamos a hablar un poco, y aquí entro, de la epidemiología en el país. Tenemos muchas enfermedades, tenemos dengue, zika, chikungunya, malaria, leishmania, enfermedad de Chagas, y vemos de que en todas ellas existen ciertos departamentos con mayor incidencia, que son generalmente los departamentos que son tropicales o subtropicales, Loreto, Ucayali, San Martín. Lima también encontramos, por ejemplo, en dengue. Antes no veíamos dengue en Lima y ahora, desde el 2023-24, hemos encontrado bastantes casos y en varias zonas de Lima, en varios distritos de Lima, hemos encontrado dengue, por ejemplo. Inclusive, y a mí me sorprendió haber encontrado dengue en invierno en Lima. Y esto nos dice de la forma de cómo se está familiarizando con diferentes altitudes y diferentes bioclimas este vector. Este era un paciente que no había viajado, que se permanecía acá en Lima y tuvo una sintomatología bastante sugerente y además también tuvo la clínica y la prueba de NS1 positiva. Zika, Cajamarca, Huánuco, Loreto, chikungunya, Loreto Madre de Dios, malaria, Loreto Amazonas, leishmania, como Cusco, Madre de Dios, Ucayali, o enfermedad de Chagas también en la zona rural andina y amazónica también. Entonces, vamos a hablemos de un departamento que cuenta con mayor incidencia de casos en enfermedades transmitidas por vectores como es Loreto. ¿Qué pasa en Loreto? En Loreto, y les he traído la semana hasta la semana epidemiológica 35, que es más o menos 27 de septiembre de este año, para ver cuál es la incidencia y qué es lo que está pasando. Miren que en este año, las tres enfermedades notificables más frecuentes en Loreto fueron malaria por Vivax, que es casi el 56%, dengue sin signos de alarma y malaria por falciparum en un 10%. Muy similar a las tres enfermedades, muy similar por no decir las mismas enfermedades, que también estaban muy prevalentes en la misma semana del año pasado. Para el año pasado se presentaron 36 enfermedades y de estas las tres primeras también era malaria por Vivax, falciparum y dengue sin signos de alarma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Prácticamente estamos teniendo las mismas enfermedades prevalentes y aquí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para poder modificar ello? Comenzamos entonces por dengue. Dengue, ya sabemos, el vector Aedes aegypti. Incidencia nacional, un incremento sostenido en las últimas 2 décadas, ¿sí? Hubo un gran aumento en los últimos años, que lo vamos a ver. ¿Y cómo presenta el paciente? Generalmente es la fiebre quebrantahuesos que le llaman. Dengue, la fiebre quebrantahuesos. Y acuérdense, porque los pacientes vienen con mucho malestar, con fiebre, cefalea, pero también mialgias, erupciones. Las erupciones, hay dos tipos de erupciones. Una que se puede presentar en la antes de la fase crítica y otras que se presenta en la fase de convalecencia.
que la más frecuente presentada es la de convalecencia, pero ya cuando la presenta, ya la enfermedad está en remisión. Entonces, tenemos que tener esta habilidad para poder identificar a esta enfermedad justamente desde el inicio, más todavía en una zona de alta prevalencia. El impacto en los niños es muy importante porque vamos a ver, yo soy pediatra e infectóloga pediatra, y vamos a ver que es bastante preocupante porque la mayor cantidad de hospitalizados son niños y la mayor cantidad de personas que tienen factores de riesgo son niños y quienes fallecen más también son los niños. Entonces, este es un mapa general de todos los departamentos que tenemos en el país y cómo es que están presentándose. Miren que 10.332 son los casos reportados hasta la semana 39 en nuestro país de dengue, que corresponde al departamento de San Martín. En segundo lugar está Cajamarca y en tercer lugar está Loreto. Amazonas, Lima, Piura, Tumbes, Junín, Lambayeque, Ucayali, pero mire que a pesar de que esto está en disminución, hay zonas que son frías, que son de mayor altura, como es Pasco, Ancash, que también, si bien es cierto, han reportado pocos casos, también están reportando casos de dengue. Pero hay zonas que donde digamos Cusco, Huánuco, hace frío, sí, pero también tienen su zona tropical, entonces probablemente por esa zona es que también se estén presentando casos de dengue. Tenemos unas 51 casos de defunciones acumuladas para este año, eran 251 para el 2024 y esto ha hecho que sea menos del 80% de la variación entre defunciones del año pasado, que tuvimos un pico más alto que para este año. Mire que el año pasado, para el 2024, tuvimos 260 casos acumulados para esta semana epidemiológica y para ahora tenemos 35. ¿Cómo estamos con el canal endémico, por ejemplo, en Loreto? En Loreto, y hacemos una comparación con respecto al 2024. Con respecto al 2024, tenemos que para la semana 39 se han reportado ya 6.082 casos de dengue. De estos, el 81% son confirmados y es que muchos de ellos no acceden a las pruebas y por lo tanto quedan como casos probables. Pero al ser una zona de alta prevalencia, también entra en consideración que son casi los 18%. Tenemos su mayor proporción, estos son dengues sin signos de alarma. Principalmente son sin signos de alarma, sin embargo, hay que tener en cuenta aquellos que tienen signos de alarma porque son justamente los que van a llevar a una mayor letalidad. La tasa de letalidad actualmente es 0.13 para Loreto, a pesar de que tiene uno de los departamentos, el tercer departamento con mayores cantidad de dengue reportado, tiene 0.13%, pero para el 2024 no se había reportado ningún caso para esta misma semana. Tenemos algunos departamentos y si ustedes observan, yo sé que no se puede leer de repente, no se pueden leer estos departamentos, pero yo solo quiero que fijen la cantidad de departamentos o distritos que se encuentran en Loreto que son de alto riesgo y esto quiere decir que tienen una tasa de incidencia acumulada alta por 100.000 habitantes, que por lo menos tienen más de 75 y se consideran de alto riesgo para esta enfermedad. Tenemos los casos de dengue identificados también. Con respecto al mes, a la misma semana epidemiológica, pero para el 2024 se habían reportado ya 18 distritos, 6 distritos de ellos nada más ya acumulaban más del 80%, pero sí hay en 12 distritos que muestran un incremento del 100%
a más en casos en comparación del 2024. O sea, tenemos, a pesar de todos los avances y todo lo que se ha estudiado y sabiendo cómo es que se transmite, tenemos ciertos distritos que tenían menos incidencia de enfermedad y que para este año han aumentado más del 100% de sus casos. Entonces, eso es importante también resaltar, porque a pesar de que en global veamos de que los casos han disminuido con respecto al 2024, que tuvimos un brote bastante considerable, vemos que hay algunos distritos que sí están duplicando sus casos. ¿Sí? Esto es a nivel nacional y esto es la incidencia por quinquenio acumulada para el 2025 y eso es lo que yo les comentaba. Miren, de 10 a 14 años es la pirámide donde mayor amplitud tiene, que son más de 2.000 casos para femeninos y más de 2.600 para masculinos. Es entre 10 a 14 años. Pero no se salvan aquellos de 5 a 9 años, ni tampoco de 10 a 94 años, que tienen más de 1.000 casos, tanto en hombres como en mujeres también. Y esto es algo muy importante de señalar, porque a veces cuando presentan la estadística, y ustedes la habrán visto a nivel nacional, la presentan como menores de 11 años, de 0 a 11 años. Pero este es para nosotros que somos pediatras, esto es un bloque de edad muy disparejo, por decirlo así. Para nosotros es importante decir, es menor de 5 años, de 5 a 10 años o mayor de 10 años. Casi cuando ya decimos entre 8 o 10 años a más, ya lo tomamos casi como un adulto que ya tiene cierta bulimia y todo eso, y ya disminuye el factor de riesgo a comparación que si decimos un paciente que es menor de 5 años. Pero sí es cierto, la incidencia acumulada para este año, a comparación de los años del 2022, 2023 y 2024, ha disminuido. Para el 2025, a esta semana epidemiológica, los casos han disminuido con respecto a los brotes que tuvimos anteriormente. Y nuevamente, y aquí es lo que les comentaba, ¿vieron? Niños y meten a todos en un mismo saco de 0 a 11 años, cuando ya nosotros ya sabemos que esto es muy diferente si hablamos de un niño de 5 años menor o no, menos de 5 años o no. Hablamos de adolescentes, de jóvenes o adultos, y mire que así, juntando adolescentes y niños, solo ello ya son más del 45% de una frecuencia relativa, y que en su mayoría siguen siendo sin signos de alarma. Sin embargo, cuando uno ve a aquellos con signos de alarma, también es el grupo con mayor casos presentados. Si uno quiere hablar de dengue grave, el 13 de los 18 casos se presentaron en menores de 0 a 11 años. Y muy probablemente esto, la gran mayoría, haya sido en los menores de 5 años. No hay mucha diferencia no hay estadísticamente significativo, no es estadísticamente significativo si uno habla entre que si es femenino o es masculino. Hospitalizados, y decimos, ok, pero ¿cómo vamos en los hospitalizados? Son aquellos que presentan probablemente signos de alarma y entonces estos pacientes son los que se van a quedar hospitalizados y generalmente son los más vulnerables, que son los menores o también los adultos mayores. En este caso, 30 adultos mayores con signos de alarma, uno fue dengue grave, 9 fueron sin signo de alarma, pero de los 30, eh, eh, de todos ellos fueron 40 adultos mayores, y en niños fueron 346. Y ahora llegamos a las defunciones. En defunciones, y yo les comentaba, ¿quiénes son los más vulnerables? Adultos mayores, ¿sí? Y niños. Adultos mayores y niños. Por ahí y que hubo 3 casos de 30 a 34 años, pero si sumamos nuevamente toda la edad que corresponde a niños, son 9 niños, 9 niñas y 9 niños, ¿no? Que han fallecido
7, 9, 2, 4, 6, 8, 9 también. 9 niños y 9 niñas, son 18 pacientes pediátricos que han fallecido en lo que va del año. Y de estos 18 pacientes pediátricos, mires cuántos son considerados, son 6 de Loreto. Resultado de dengue por tipo de prueba, eso es muy importante y aquí la interpretación va a ser distinta de acuerdo a qué etapa se encuentran. Pero positivos 895, y miren que aún a pesar de que son negativos, pero que presentan toda la enfermedad, estos pacientes también son considerados como dengue, porque va a importar mucho y aquí hay alguna duda a veces con respecto a qué pruebas se toman y en qué momento. Resultados positivos, por ejemplo, en los departamentos de Maynas nada más, ya son 2.416 los casos tanto de MS1 como IgM y son uno de los distritos o provincias con mayor casos en este año. Hablemos de Zika. Zika es, vamos a hablar un poco acerca de los brotes recientes, de los departamentos más afectados, algo sobre la sintomatología, cuáles son los riesgos asociados, que muchas veces la sintomatología muchas veces es neurológica y lo que más va a afectar es a los niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque es una transmisión vertical. Y hubo un gran brote y una observación epidemiológica que surgió desde Brasil cuando se observaba de que había muchos casos con microcefalia que estaban naciendo y se preguntaban si tenía alguna relación o no. Y justamente esto, las mamás habían tenido como un cuadro de fiebre, disculpen, un cuadro de fiebre un cuadro de fiebre o también síntomas inespecíficos como malestar general, como mialgias en la madre gestante y que esto se había reflejado en microcefalia en los niños recién nacidos. Pero no solo recordemos esta microcefalia, sino que también puede ir acompañado de calcificaciones, ventrículomegalia, trastornos corticales y por ende convulsiones a lo largo de su vida. Esto va a ser importante inclusive en el seguimiento que debe tener este niño, ya que después de haber picado el Aedes aegypti infectado por el virus del Zika, este va a atravesar la placenta y va a poder lesionar el cerebro del bebé. Y esta microcefalia o esta infección se puede ocurrir no solo al inicio de la gestación, sino durante los 3 trimestres de la gestación. Hubo un gran brote en el 2020, acá también se observó, pero un pico un poco bajo acerca de estas microcefalias que se presentaban sin causa y que cuando uno les hacía el examen por Zika salían positivos. Entonces, este brote que ocurrió en Brasil y en países aledaños, también se pudo observar acá en nuestro país. Eh, y luego los casos de Zika, gracias a Dios, han ido en disminución por lo pronto, por lo menos aquellos que han sido reportados. Tenemos la distribución de Zika por edades. La enfermedad de Zika, si bien es cierto, es importante, pues puede producir daños severos en, en los, en, los, en los niños recién nacidos, también podría, discúlpenme, también podría dar una enfermedad no tan severa en cualquier grupo etario. Entonces, en los niños en general, en todo el país, se han reportado casos de Zika, uno de 0 a 11 años, en total han sido 4, más en mujeres que en hombres, no hay mucha diferencia, son pocos casos para este año, ¿sí? Pero, ¿cómo puedo sospechar entonces que puede haber Zika?
son síntomas inespecíficos que en realidad podría haber considerado como si fuese cualquier otra arbovirosis, pero es importante poder tenerlo en cuenta, pensarlo y más aún si es que tenemos una gestante. Diagnósticos diferenciales es importante como todas las arbovirosis, malaria, chikungunya, dengue, la exposición a otros agentes también, en qué trimestre de la infección, pero ya les comenté que la infección por Zika puede ocurrir en cualquiera de los 3 trimestres. El diagnóstico de la mamá es importante realizarlo y en la vivienda y condiciones de salubridad. ¿Qué es lo que debo de saber? Estos síntomas inespecíficos pueden traer un sarpullido, dolores articulares, conjuntivitis, fiebre y cefalea. Esto lo puede presentar entre 3 a 12 días de incubación después de haber estado expuesto al vector. No hay vacuna ni tratamiento, pero los especialistas recomiendan reposo, paracetamol en estos casos y vigilancia médica y tomar líquidos. Recomendaciones: usar repelente, evitar criaderos y mosquitos y principalmente si está gestando, evitar este tipo de viajes o estar en esta zona, utilizar eh, eh, polos de manga larga y todo eso. Diagnóstico y confirmación. A todos una muestra de suero, si es que es posible al recién nacido, un cordón umbilical. Entidades aseguradoras, es importante que lo mandemos al Instituto Nacional de Referencia, al Instituto Nacional de Salud, para poder hacer un PCR. A los recién nacidos con microcefalia o alguna anomalía sugestiva. Y esto es una enfermedad de reporte. Cuando tenemos un paciente con microcefalia, uno hace el reporte en ficha epidemiológica y manda una muestra al INS también para microcefalia, para descartar Zika. Ecografía transfrontanelar, PCR, una punción lumbar, si es que es a criterio médico y requieren hacerle tratamiento también al líquido cefalorraquídeo. Es importante también el diagnóstico diferencial que incluye la detección para algunas enfermedades por el complejo de Scorch o de Torch. Estas pruebas deben ser procesadas también en el Instituto Nacional de Salud para condiciones descritas y dentro de las pruebas o enfermedades de Torch también se encuentra Zika. O también hay que tenerlo en cuenta si es que tenemos a una paciente que es abortadora habitual, ¿sí? O que tiene óbito fetal o mortinato y que nace o no con malformaciones congénitas. Esto es importante poder hacer el diagnóstico anatomopatológico, ¿sí? Avanzamos con chikungunya. Chikungunya es una enfermedad que ha sido reportada en el Perú aproximadamente a partir del 2014, con brotes que hubo en la Amazonía, donde generalmente aparecía nuevamente sintomatología inespecífica, fiebre alta, alergias muy intensas y en pediatría inclusive, como en todos los grupos etarios, podría confundirse con dengue. Pero aquí el agente o el vector es el mismo, es Aedes aegypti. Número de casos, junto con el brote que hubo de Zika, también tuvimos de chikungunya para el 2022 y esto con 862 casos. Esto fue algo muy importante porque era una enfermedad que en realidad no la pensábamos tanto. En el 2021 hubieron la mitad de casos y fíjense que para el 2025 se han reportado solo 81 casos en lo que va de la vigilancia epidemiológica. Y aquí les puse un cuadrito de dónde está la distribución de los casos para el año pasado y cuál es la distribución de casos para la misma semana epidemiológica hasta semana epidemiológica de este año. Mire que durante los años estos casos han ido aumentando, han ido disminuyendo. Para el 2025 se han habido como hasta 7 casos que se han presentado en la semana epidemiológica número 18, en la 20 se han presentado 4, pero ya en las últimas semanas esto ha ido en descenso. Aún así, se siguen viendo
menos casos que los años previos. Y es una enfermedad de distribución mundial. Chikungunya es una enfermedad que ha viajado con las personas. Ha viajado con las personas y así como los vectores también han viajado de una zona tropical hasta en nuestro continente y aquí ya se ha dispersado y estos primeros brotes también se encontraron en, en, en Brasil primero y luego hacia nuestra Amazonía. Uno tiene que tener en cuenta siempre cómo ha sido la transmisión, puesto que esta transmisión nos va a ayudar a distinguir el linaje al cual estamos frente. El linaje que se encuentra en la parte de las Américas, de Norteamérica, de Sudamérica, es justamente este linaje de viajes o de viajeros importados de las zonas de Europa también y de Asia. Pero cuando hablamos de país, ¿cuál es la incidencia acumulada con respecto a años previos? Como les comentaba, esta incidencia ha disminuido actualmente con chikungunya para la semana 35 epidemiológica. Y la distribución por edades, nuevamente, los niños menores de 5 años son los de mayor riesgo, los que al final terminan siendo hospitalizados, y esta no es la excepción. Nuevamente que les comento, acá siempre unen de 0 a 11 años como niños, pero hay que tener en cuenta cuál es el rango de edades que esto significa. Aún así, estos siguen siendo los que tienen más alta frecuencia de presentación de casos que todos los demás grupos etarios, siendo no significativa esta diferencia entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Y tenemos una línea de tiempo que nos habla de los periodos de incubación tanto en el mosquito como en el mosquito infectado. Si un paciente tiene la enfermedad, eh, el mosquito en el día cero lo llega, lo llega a picar a este paciente con la enfermedad, va a adquirir el virus. Este virus va a tener un proceso de incubación que es extrínseco, se da en el mosquito. Probablemente el paciente ya esté en enfermedad y entonces va a dar este periodo de incubación y luego hay el mosquito que ya está infectado, que ya pasó su periodo de incubación, ya está infectado y vuelve a alimentarse nuevamente, que es cuando transmite la infección a otro paciente. Y así sucesivamente comienza nuevamente el periodo de incubación que es intrínseco y nuevamente comienza a diseminarse la enfermedad. ¿Cuál es una de las estrategias? Es evitar justamente que cualquier persona que inicie con síntomas o esté enferma pueda ser expuesta o picada nuevamente por un mosquito que sea susceptible y que pueda transmitir la enfermedad. Tipos de transmisión. Puede ser vertical, lo que yo les comentaba, que es raramente documentada, pero es causa de abortos y de viremias en los niños, predominantemente en los menores de 5 años o en los recién nacidos, donde van a presentar fiebre, erupción, dolor o edema en las articulaciones. También puede transmitirse por lactancia materna, aunque no hay mucha evidencia de esto. Y algunas teóricas también que podrían ser por transfusión sanguínea, por trasplante de órgano o inclusive la vía sexual. ¿Alguna presencia de infecciones? ¿Cuáles son la sintomatología que más presenta, qué síntomas se presenta en mayor proporción? Es justamente fiebre, poliartralgias, cefaleas, mialgias. Entonces, pensar en esta enfermedad, en chikungunya, cuando se presenten este tipo de casos. La artralgia suele ser severa e inclusive incapacitante, y una de las características es que suele ser simétrica. Hay edemas en tobillos, en muñecas, en dedos. Puede presentar un rash y este rash nos puede llamar la atención e inclusive poder confundirlo con dengue. Pero también podría presentar un rash que es vesículo buloso, como ampollas. Este rash
que es poco frecuente y no patognomónico, podría presentarse en chikungunya también. Pero la triada más clásica para chikungunya es justamente la fiebre, la poliartralgia, y es artralgia lo que tiene el paciente, y este rash cutáneo. Algunas manifestaciones en los neonatos, por ejemplo, generalmente ellos son asintomáticos, sin embargo, pueden hacer 4 días, fiebre, dolor o irritabilidad y pobre ingesta o succión. Pueden presentar también trombocitopenia en un 89%, un edema articular, un rash que puede ser petequial, vacular, y en realidad no tenemos algo patognomónico para este rash. Algunas alteraciones dermatológicas como hiperpigmentación, eritema o estas lesiones vesículo-bulosas. Algunas alteraciones neurológicas como encefalitis, convulsiones o encefalopatía. Pueden haber manifestaciones que son típicas y puede aparecer desde el día 0 a un cuadro de viremia, convalescencia y luego presentarse manifestaciones atípicas. Hay un estado o un estado que le llaman de enfermedad subaguda, que puede ser inclusive hasta los 3 meses, o si ya pasa de que puede ser llegada a ser crónica, y que hasta el 12% se ha reportado en un estudio que pueden llegar inclusive a ser por más de 2 años. Pero no queda ahí. Uno dice, chikungunya generalmente no da lesiones, no da manifestaciones severas, no da mucha complicación. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que también puede producir alteraciones oculares como neuritis óptica, como retinitis o uveitis, o también puede hacer enfermedades, insuficiencia respiratoria, hepatitis, pancreatitis o también alteraciones renales y llegar a la insuficiencia renal. Hablaremos de malaria. Malaria con su vector Anopheles va a ser distribuido por Plasmodium vivax o Plasmodium falciparum. Sabemos y hemos recordado siempre desde pregrado que cuál es la malaria más severa, ¿por qué tipo de plasmodium? Por Plasmodium falciparum. Pero ¿cuál es la malaria más frecuente que nosotros observamos en nuestro país? Es vivax. Por lo tanto, dada la cantidad de casos que tenemos por mayor frecuencia por vivax, es también los casos de mayor severidad que tenemos es por vivax, ¿sí? La importancia y el diagnóstico temprano, eso es importante para poder tener la sobrevida. Hay distritos de muy alto riesgo, de riesgo y de bajo riesgo, es como se muestran en el mapa de Loreto. Y a nivel nacional, ¿cómo estamos? Loreto es el departamento que más casos de malaria ha reportado. 26,000. Disculpen. 26,453 casos de malaria han sido reportados por el departamento de Loreto. Tienen 8 defunciones acumuladas. 9 defunciones acumuladas tenían para el 2024, ahora tienen 8. Y hay una variación de defunciones de menos del 11%, que en realidad es una defunción. Y en cuanto a los casos acumulados, es muy similar. Para el 2025, 26,700, para el 2024, 26,346. Es una enfermedad que no tenemos mucha variación en cuanto a los casos y sí tenemos bastantes casos acumulados. Entonces, hablemos justamente de este canal endémico de malaria. Y hablemos de este canal justamente en el departamento que más casos lo reporta, que para la semana 39, Loreto ha reportado más de 26,000, que en su mayoría, el 83% son por Plasmodium vivax, que es lo que generalmente ocurre en nuestro país, que el Plasmodium como segundo es
malaria por Plasmodium falciparum y solo por Plasmodium malariae es el 0.03%, ¿sí? Esto es un incremento de 2.1% comparado con la semana 38, que es la anterior. Y sí ha habido una disminución en las últimas semanas. Ya pasamos de una zona de alarma a una zona de éxito según el canal. El canal, como para comentarlos un poquito, se comporta de tres colores, ¿no? Tiene tres colores que es generalmente uno diría los casos deberían encontrarse en esta zona verde, que es como los casos usuales, frecuentes, esperables para una región, ¿correcto? Si estamos acá, uno dice, la enfermedad está controlada. Si pasamos a este color amarillo, que es de seguridad, estamos o sea, estamos en seguridad, pero ya estamos aumentando los casos. Cuando pasamos a un color rojo, este es el color de alarma o de riesgo de que haya algún tipo de brote o epidemia, ¿sí? Que esto ocurre cuando pasa o el número de casos sobrepasa este color rojo. ¿Y cómo es que se hacen estos, estos colores, la altura de estos colores? En realidad se saca un aproximado de los últimos años y cómo es que ha ido comportándose la enfermedad y se trata de hacer el mapa o canal endémico y esto es por zonas, aunque también se podría hacer una de todo el país, que no es lo más recomendable. A nivel nacional, ¿qué es lo que tenemos? Miren, yo lo he sacado por años, cada 5, por quinquenio, cada 5 años, y entonces vemos nuevamente que los menores de 5 años es un grupo bastante eh, susceptible de enfermedad, de enfermar justamente porque podría ser su primera infección. Em, pero además vamos a ver que son los de mayor alto riesgo. No hay una diferencia entre hombres y mujeres a esta edad. Tampoco impresiona ser que a lo largo de los grupos etarios haya alguna diferencia entre ser hombre o mujer para poder tener estas enfermedades. Sin embargo, sí en todos los grupos etarios uno observa que es un poquito más alto en el sexo masculino y esto probablemente se deba a las actividades que realicen. Eh, y entonces miren, de 5 a 9 años hasta 2.380 para mujeres y 2.385 para hombres. Y para Iquitos, ¿cómo es que se comporta según etapas también? Malaria vivas, de lejos, la que tiene mucho mayor frecuencia y luego sigue con falciparum. Vemos que falciparum es mucho más frecuente en niños de 0 a 11 años que en la demás población. Eh, Probablemente porque ellos son los que se han acercado al establecimiento y se les ha podido sacar también exámenes auxiliares. Ah, y también tener en cuenta de que probablemente los adultos que son de estas zonas endémicas, como ya conocen la enfermedad, probablemente ellos no acudan a los establecimientos de salud y solo em, este, asuman de que tienen la enfermedad, comiencen con un tratamiento en casa. Por eso es que tal vez los niños también son, a un niño casi no los tienen en casa, ellos sí los llevan a los centros de salud. Son los que más se reportan, una frecuencia relativa de hasta 41.5%. De funciones. De funciones, miren, en su mayoría niños. Nuevamente, 5 de las 8 defunciones son niños, ¿sí? Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta porque son los de mayor alto riesgo, ¿ok?
Vivax. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre todos ellos? Vivax raramente causa enfermedad grave porque es el menos virulento, pero solamente infecta los reticulocitos a los inmaduros. Tiene una forma de hígado y entonces ahí vamos con el hipnozoito, que es justamente el responsable de tener este tipo de recaídas. Lo que no ocurre, por ejemplo, con falciparum. Y Vivax se vuelve mucho más ameboide a medida que va creciendo dentro del reticulocito. El reticulocito aumenta su deformidad también por el glóbulo rojo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes tipos de periodos de incubación de acuerdo a qué tipo de plasmodium es. Eh, si es un plasmodium falciparum, de 0 a 12 días. Si es un vivax bovale, podría ir hasta 80 días. Malaria hasta 40 y nublesi 11 días aproximadamente. En la exploración física se puede encontrar, dado que hay una alteración en los eritrocitos, este podría estar afectado y encontrarse palidez en piel y mucosas, esplenomegalia y en ocasiones hepatomegalia. Algunos de los síntomas: cefalea, fatiga, escalofríos, fiebre, náuseas y vómitos. Se dan cuenta, nuevamente, síntomas que son inespecíficos, pero importantes tenerlo en cuenta. Y estas próximas diapositivas que les voy a presentar son del curso de LAPAS, que es el curso de medicina tropical que hace Iquitos también, que lo lleva el doctor Ramírez. Y él nos contaba, fisiopatología por malaria, cuáles son los órganos más importantemente que están afectados o que tienen tropismo por estas células. Y es justamente el cerebro, los pulmones, el hígado, que puede presentar ictericia, con pulmones un síndrome de estrés respiratorio, y en el cerebro hacen meningoencefalitis. O también llegará a una insuficiencia renal. Y la mortalidad inclusive por malaria cerebral, y este grupo de Iquitos tienen un importante caso que han publicado y ha sido presentado en la revista experimental sobre un caso de malaria cerebral, que inclusive en los adultos puede llegar a una mortalidad entre el 15 al 20%. Entonces, es importante, mire que no es no es un número despreciable, es un número a tenerlo en consideración. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo más importantes? Nuevamente, niños y adultos mayores, los dos extremos de la vida. 3 a 15% de los niños que sobreviven a malaria cerebral inclusive pueden tener secuelas, pero en los adultos es muy raramente que tengan este tipo de secuelas. Y aquí llama mucho la atención porque generalmente cuando los niños tienen alguna alteración, uno dice, bueno, tenemos lo de la plasticidad neuronal, entonces esto va mejorando, pero es muy importante este crecimiento y esta maduración a esta edad y por lo tanto muchos de ellos tienen mayor secuela que los que producen en los adultos, aunque estos son los que más fallecen. Estado neurológico deficiente es muy importante, la susceptibilidad genética y los antecedentes de esplenectomía o de VIH como inmunosupresión que puedan tener los pacientes. Hay algunas diferencias cuando uno se observa malaria. Por ejemplo, quienes tienen mayor presentación de convulsiones son los niños de acidosis respiratoria o también de llegar a postración son los niños, pero quienes hacen más falla renal son los adultos. Y esas son una de las características, sin embargo, que es importante tener en cuenta todos los criterios para poder considerar una malaria cerebral, como por ejemplo confusión, convulsión, síndrome del estrés respiratorio, ictericia, shock, sangrado o también postración y alteraciones en el laboratorio que pueden llevar como insuficiencia renal, hiperparasitemio, que es más del 2%, y eso tiene que ser un ojo entrenado el que tiene que estar viendo estas láminas. Alguna anemia severa o también hipoglicemia, y que esta hipoglicemia es muy frecuente que lo presenten justamente los niños. ¿Cuáles son los objetivos? Y de aquí probablemente radique el
el quid del asunto del por qué no llegamos a, a controlar esta enfermedad de malaria y eliminarla. Tenemos algunos objetivos que justamente es la interrupción de las formas asexuadas en la sangre, la destrucción de las formas latentes en el hígado, esa es una de las causas, interrupción de la transmisión también, esa es otra muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es tratar el diagnóstico y el tratamiento que se realicen dentro de las primeras 24 horas de inicio de los síntomas. Y esto va a hacer que los tratamientos sean más eficaces, que haya una mejor adherencia al tratamiento y que también haya accesibilidad a los medicamentos. Sabemos que en muchas de nuestras zonas o departamentos de nuestro país no tenemos la accesibilidad a los medicamentos antimaláricos como lo tienen algunas zonas, como por ejemplo Loreto. Recomendaciones de la OMS para la malaria no complicada, para Vivax o para Malariae. Y también es importante esta parte porque vamos a ver que Vivax no se trata igual, Plasmodium Vivax no se trata igual que Plasmodium Malariae, no se trata igual que Plasmodium falciparum y aquí sus bemoles para poder tener el tratamiento en todas estas casas, en estos tipos de malaria. Tratamiento combinado, por ejemplo, cloroquina con primaquina. En las especies que tienen un ciclo hepático, por ejemplo, Vivax bubale, puede ser una cloroquina 3 días y primaquina 14 días. Para malaria, cloroquina 3 días y primaquina 1 día. Esto ayuda a eliminar los gametocitos circulantes. Algunos esquemas de tratamiento de malaria, por ejemplo, en nuestra norma técnica, ¿qué es lo que dice? Nosotros nos dice que para malaria Vivax podemos dar de cloroquina 3 primeros días y de primaquina deberíamos dar 2 tabletas, eh, 2 tabletas diarias por 7 días. Si es malaria, también cloroquina 3 días, pero ya primaquina solo 1 día. Y para la que es no complicada por Plasmodium falciparum, aquí la OMS nos dice que las alternativas son artameter con lumefantrina, artesunato con amodiaquina o artesunato con nefloquina, ¿sí? Este tipo de combinaciones que tienen una evidencia bastante fuerte, pero ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestra norma técnica? Y en nuestra norma técnica sí tenemos al artesunato, a la mefloquina, y entonces hacemos esto de artesunato, no de artemeter, sino de artesunato. Artesunato los 3 primeros días, mefloquina, dar 3 tabletas cada día, o 12.5 miligramos por kilo día, y primaquina, dar una dosis oral. Algunos problemas en el tratamiento de malaria Vivax, que no se está consiguiendo la cura radical. Muchos de estos pacientes dejan la medicación. Está el tema del hipnozoído también, la baja adherencia al tratamiento con cloroquina y primaquina, porque acuérdense que además esto pueda generar alguna otra sintomatología. Deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, que va a hacer que los medicamentos no tengan la misma eficacia, las recaídas, la aparición de resistencia de cloroquina y primaquina, que cada vez es más alta en nuestro país también, y el manejo de aquellos que puedan ser portadores asintomáticos. Entonces, hay un segundo evento y este es evento de recurrencia. Hay que tener cuidado porque es diferente tratar que si fuese una recaída, que si fuese una reinfección, que en realidad significa que es un nuevo episodio, una nueva infección, o es una recaída donde esto se debe a los sinusoídos que estaban en el hígado, o es una recrudescencia. Y esta recrudescencia es en base a que se ha presentado la sintomatología en menos de 28 días de haber dado tratamiento. Entonces este parásito no ha sido eliminado. La técnica de gota gruesa en realidad es el gol estándar que nos va a permitir conocer esos 3 escenarios, el PCR también de los parásitos para poder hacerles el genotipaje, pero hay que tener un ojo y una persona entrenada para poder mirar lo de gota gruesa. Ok. Leishman, ay, perdón.
Leishmaniasis, vamos a hablar de la cutánea, mucocutánea, flebotomos, y algunas manifestaciones, áreas endémicas, nuevamente, valles interandinos, zona de selva alta y baja, afectando también a departamentos como Huánuco, Cusco, Madre de Dios, Cajamarca, Junín, Amazonas y San Martín. Hay muchos factores de riesgo y dentro de ellos los ambientales y los socioeconómicos. La pobreza, la calidad de viviendas rurales va a ser muy importante y cuál es la proximidad que éstas tengan a las vegetaciones o a los animales domésticos y silvestres que van a actuar como reservorios también. La actividad humana en zonas endémicas como la agricultura, la minería ilegal, aumentan la exposición al vector también. Y en nuestro país hemos visto que prácticamente se mantiene muy similar durante estos últimos años los casos de leishmania, por lo menos los reportados entre 2020 y 2025, pero sí se ha observado una disminución de este reporte eh, para el 2025. Una incidencia por 100.000 habitantes es que para el 2025 tenemos 8.74 y defunciones tenemos una defunción que ha estado relacionada a Leishman. Casos acumulados y miren la distribución de cuáles son los casos de Leishmania en nuestro país. Prácticamente más del 50% de los departamentos han presentado al menos un caso de Leishmania. Y los departamentos con mayor frecuencia son Madre de Dios, Cajamarca y Cusco. Cusco también está dentro del ranking para Leishmania en los últimos 3 años. Y para este año ha reportado 235 casos de Leishmania en esta región. Según el tipo de Leishmania. Según el tipo de leishmania tenemos que puede ser cutánea, mucocutánea o visceral también. Si tenemos mucocutánea o cutánea, más frecuente es la cutánea. Frecuente en todos los departamentos. Mucocutánea con bastante frecuencia, en su mayoría en Madre de Dios, en Cajamarca solo 1, Cusco 37. Distribución de los casos por edades. Miren que, si bien es cierto, los adultos, justamente por la misma labores que realizan, es más factible para la picadura de este vector que es el flebotomos. Son los que tienen más frecuencia de casos, como 1128 en los adultos, pero también los niños tienen una tasa de incidencia acumulada de 7.78. Agente Leishman, que es un parásito intracelular obligado. La diferencia de este, que es el vector, es llamada Flebotomus en Europa, Asia y África, o como Lutzomia en las Américas. El reservorio es el humano. Hay variedad de animales y de silvestres y domésticos también, como por ejemplo el perro doméstico, la zarigüeya, la rata, el oso hormiguero, en las zonas amazónicas, los marsupiales. Hay diferentes nombres que uno le llama somia, como aliblanco, caracháes, chiclera, chiroso, chitras, manta. Acá y nosotros más frecuentemente lo hemos escuchado como manta blanca, como chitra, como palomilla, plumilla, torito. También en algunos lugares le llaman yaterí, porque lo que pasa es que tienen unos mosquitos bastante peluditos. ¿Y cómo es que se presenta? Estos vectores van a picar, van a dejar una lesión, que esta va a ser generalmente una lesión única, crónica. ¿Dónde es las zonas de mayor
presentación de la lesión. Y esto va a depender de la picadura. Y la picadura generalmente se presenta ya que el mosquito este es de un vuelo bajo, se presenta en los niños en las zonas de la cintura hacia arriba, o sea, cara, brazos, ¿sí? Cuando ya van creciendo, ya el mosquito se va quedando por acá y pasa a ser más frecuente en miembros inferiores que en miembros superiores. Pero esto se da justamente por la característica de vuelo del mosquito. ¿Cuáles son las lesiones cutáneas típicas? Son lesiones circunscritas y las vamos a ver más adelante. No ulceradas, crónicas, de bordes elevados. La mucocutánea puede ser hasta 50%, la visceral invasiva, una incubación hasta de 2 meses. Ahí está. ¿Ven que puede ser una lesión única o que pueden ser varias lesiones? Pero no es todo el cuerpo. Generalmente es única. Generalmente es única. Y que puede llegar a ser mucocutánea y comprender y hacer perforación del tabique nasal. La leishmania recidivans suele aparecer después de una leishmania cutánea, por una leishmania trópica, que ha cicatrizado y que presenta una forma de unas nuevas lesiones que pueden ser en la nariz. Hay una leishmania que es cutánea difusa también, que se presenta como una pápula, unos nódulos diseminados, que no son dolorosos ni ulcerosos, pero es de diagnóstico diferencial con la lepra lepromatosa. La leishmania cutánea diseminada, donde sí puede tener más de 10 lesiones. Es de un tipo mixto, todos son más partes del cuerpo, y esta sí da la prueba de leishmania positiva. La leishmania recidivans es después de una leishmania cutánea ya cicatrizada, pueden haber nuevas lesiones que, lesiones que pueden ser muy infiltrativas de linfocitos. Miren, esta fue la lesión única primaria y luego de ello fue que se han venido presentando más lesiones circundantes. Resistencia y control vectorial. Estado actual del control vectorial. Vamos a hablar de problemas de resistencia a insecticidas. Eso es muy importante porque cada vez ocurre más resistencia en los insecticidas y entonces antes se hacían campañas inclusive de para desinfectar las casas y todo ello, y cada vez se está viendo que los mosquitos o los vectores tienen más resistencia a estos insecticidas que se utilizan. Una cobertura ineficiente, factores ambientales como los ya antes conversados y en nuevas estrategias para tecnología o control vectorial. Y entonces acá no sé si ustedes han escuchado lo de la volvacha. Justamente ese es un proyecto y ya se ha iniciado con algunos departamentos que son focales y que se está haciendo, tratando de tener un control vectorial, tratando de controlar al vector y así poder disminuir el riesgo de enfermedad. Hay algunas localidades, estos básicamente de estudios que se hacen a nivel de control vectorial, que es algo muy importante. A pesar de que aumenten o disminuyan los casos, es importante el control vectorial y permitir la inspección de las casas en las localidades, justamente de lugares donde hay mayor riesgo de infección, donde se hacen control larvario y ver si es que hay agua acumulado, factores de riesgo también. Y entonces de ahí sacan el índice aédico que ha registrado de las diferentes localidades y en el mes de septiembre se han
registrado los índices aéreos más elevados en la zona de Pampa Hermosa, en Amazonas, con 10.7 en Son Clotilde y el 25 y de la provincia de Maynas, periferia con 9%. Eso es importante tenerlo en cuenta porque si es que tenemos un paciente que viene de esa zona y que después de 10 días comienza con sintomatología rara, es importante poder ver. Algunos retos y perspectivas que tenemos acerca de la vigilancia epidemiológica que debería de continuar, una respuesta rápida ante brotes o de casos que tengamos, intervención multisectorial. Esto no es solo del sistema de salud, esto es el sistema de salud, el sistema de defensa, el sistema de educación. Es importante en la salud comunitaria, la educación comunitaria, la investigación y desarrollo de vacunas y el impacto del cambio climático y la globalización. Las enfermedades, para concluir, las enfermedades siguen siendo un problema crítico en el Perú, con evidencia de expansión geográfica y aumento de las incidencias. Hemos hablado de dengue, zika, malaria, que son enfermedades que tienen bastante impacto clínico en la salud pública pediátrica. Hemos visto la repercusión que pueda tener inclusive hasta llegar al fallecimiento. Y se requieren muchas estrategias que puedan ser integradas, tanto desde vigilancia, control vectorial, pero también importante tener en cuenta la parte de educación, justamente para mitigar estos riesgos y evitar enfermedad. La investigación y la actualización del conocimiento clínico también son esenciales para un manejo efectivo de estos casos. Muchas gracias. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la doctora Fadia Uribe por su extraordinaria y brillante ponencia y apreciamos profundamente su dedicación y el valioso tiempo que ha compartido con todos nosotros.